No, muchísimas gracias por la presentación, Roxana, te agradezco. Y bueno, y además agradecer a los que me han invitado, porque realmente estoy muy contenta de compartir con esta universidad querida. Así que, bueno, y los amigos que me han invitado, Gabriel, Helga, con quienes compartimos muchos espacios, más allá de lo académico, digamos. Así que, bueno, eso me pone muy contenta también. Y bueno, yo lo que quería, a ver, situar un poquito la cuestión de la formación, ¿no? Que aparece como eje en este panel. Eh, Mínimamente para ubicar, yo escuché a Fabricio antes que habló en el panel anterior, y él ya comentó algo para no repetir sobre eso. Sí ubicar que nuestra universidad, bueno, surge en 2001, ¿no? Y que tuvo a lo largo de estos años diferentes momentos. No han sido, digamos, todos iguales, porque los momentos en la historia de esta carrera están caracterizados por ahí por cierto lenguaje de época, ¿no? Que ha ido cambiando y marcado por también los movimientos en el campo de la salud mental, ¿no? En nuestra provincia, en nuestro país, y todas esas resonancias en la vida universitaria y en la formación, y viceversa, ¿no? Porque en realidad a mí lo que me interesa poder es pensar ese viceversa, que es algo que aún en nosotros sigue teniendo como un efecto de sorpresa, ¿no? En el sentido de que nos resulta como interesante, necesario poder pensar e investigar cómo la presencia de los estudiantes practicantes a partir de que surge la carrera en el 2001, esos estudiantes, bueno, en las diversas instituciones de salud, en la ciudad de Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay, eh, ha generado muchas marcas en la clínica propiamente dicha, ¿no? Como nosotros vemos en esa dinámica de los servicios, en las demandas de los usuarios y en las estrategias de intervención posibles. Digamos, eso, quiero decir con esto que la universidad, la carrera de AT en este caso, a través de sus prácticas de formación, ¿no? Generó una nueva clínica, porque bueno, no existía antes, y eso ha dejado muchas huellas en los equipos de salud que han alojado y alojan a nuestros estudiantes, y también, bueno, en los equipos y en los servicios, ¿no? En los usuarios, y que eso tendremos que también seguir pensándolo, ¿no? Esto es algo muy móvil. Vale decir que ahí ya podemos ubicar una riqueza desde el origen para pensar la formación, ¿no? Un primer punto que yo ubico aquí es la dimensión de la práctica de los estudiantes en las instituciones y servicios de salud, algo como muy cercano y muy familiar que se fue dando a lo largo del recorrido de la formación de la T, quizás por ahí por coyunturas o porque los docentes pertenecíamos a servicios de salud, y entonces eso facilitó de algún modo la llegada de los estudiantes. Podríamos ahí leer diferentes cuestiones, ¿no? Pero a la vez prácticas que para poder sostenerse, ¿no? Han requerido y requieren de toda una ingeniería, un trabajo de gestión y coordinación con esos servicios de salud, ¿no? Y además una cierta coordinación en el sentido de la vida de las instituciones, ¿no? Quedar un poco ligado al momento en que la institución está viviendo para ver de qué modo el estudiante pasa por ahí. Y más aún, digo, teniendo matrículas numerosas, como hemos tenido generalmente, por ahí el seminario contaba con 100 estudiantes, bueno, y había que armar, por ejemplo, 100 espacios de prácticas, bueno, eso lleva toda una ingeniería, decimos nosotros, ¿no? Bueno, entonces hay un primer plan de estudios que es el que inicia en 2001 hasta el 2015, ¿no? La carrera de 3 años, que contaba con un seminario nomás específico en tercer año, el seminario, el antiguo seminario le decimos ahora, ¿no? El seminario en acompañamiento terapéutico, que era un espacio teórico práctico, que nosotros lo entendíamos como un dispositivo académico, clínico y político. Lo entendíamos así porque nos parecía que desde ahí se producían muchas cosas, y de hecho esto que dije antes, ¿no? Ese efecto en la salud pública que tenía, ¿no? La llegada de los estudiantes y la posibilidad de generar prácticas nuevas, ¿no? Entonces,
pero eso que aparecía como riqueza, digamos que nosotros lo valoramos siempre, y es lo que nos retorna, ¿no?, de los estudiantes y de los egresados, es que también había algunas cuestiones que aparecían como carencias, digámoslo así, que por eso a mí me interesa compartirlo, porque bueno, por ahí esto ayuda a pensar, bueno, en otras casas de estudios, en otras carreras, pues, digamos, qué cuestiones son las que nosotros evaluamos eh, como para que nos fueron el argumento para hacer un ajuste al plan de estudio y finalmente el cambio, ¿no? Eh, Mínimamente lo voy a situar, pero sí me parece que son cuestiones que son necesarias a tener en cuenta, y que bueno, hoy podemos decir que dimos un paso en relación a eso, ¿no? A partir del 2016, que empezamos, bueno, luego de un proceso largo, complejo, ¿no?, de diagnóstico, evaluación del plan viejo, se comienza con el plan nuevo, y nosotros ubicamos ahí un cambio estructural, ¿no? Algunas de las cosas que nosotros situamos como carencia, lo digo entre comillas, ¿no?, pero para tener en cuenta. Un punto era que las prácticas se encontraban solo en un seminario en el tercer año y último año de la carrera, ¿no? Como al final, como frutillita del postre, decíamos nosotros, ¿no? Eso traía sus problemáticas, sus dificultades, porque bueno, los estudiantes llegaban ahí y recién ahí se enteraban de qué se trataba el acompañamiento terapéutico, ¿no? Otra es que no había ningún otro espacio teórico-práctico, podríamos decir específico, en los años anteriores, ¿no? La formación se desarrollaba en 3 sedes, ¿no?, como dijo Fabricio antes en el otro panel, en Paraná, Concepción de Uruguay y Concordia, pero por ahí estas formaciones quedaban un poco sesgadas por ejemplo, en el caso de Paraná, a la licenciatura en psicología. Tenía, ¿no?, como una suerte de simbiosis allí, y se compartían la mayoría de las materias, salvo el seminario en AT, y esto nos hizo ver o visualizar como cierta psicologización de la formación, podríamos decir. Y en Concepción de Uruguay, por ejemplo, los colegas allá hablaban de cierta pedagogización, porque bueno, estaba muy fuerte la presencia de los profesorados, ¿no? Eh, Esto, bueno, como que va dando algunos rasgos particulares. Lo otro que se desprendía de esto es que la carrera tenía un estatuto de título intermedio, o sea, los estudiantes hacían la tecnicatura, o sea, el seminario, y bueno, seguían con la licenciatura, bien. La formación teórica de base, ese era el punto que a nosotros nos hizo como alerta, ¿no? Ver que llegaban los estudiantes al tercer año como muy escasa, muy limitadas herramientas para poder hacer una intervención clínica, que era lo que se esperaba en ese seminario, ¿no? Y más, bueno, acompañar sujetos con sufrimientos graves, que exigen, ¿no?, estas prácticas en el seminario en tercer año. Y también veíamos que había como una ausencia de algunos contenidos específicos y afines al acompañamiento terapéutico que considerábamos necesarios para pensar esta clínica específica, ¿no? Por ejemplo, digo, lo comunitario, lo grupal, lo institucional, el trabajo en equipo, nociones de psicoanálisis fundamentales, ¿no? Por ejemplo, sobre repetición, transferencia, inconsciente, pulsión, estadio del espejo, como nociones que son las tenían, pero como muy de pasada, digamos, ¿no? Y otras nociones, para no mencionar tantas ahora, pero nosotros veíamos que había que ajustar ahí cuestiones teóricas que las subsanábamos en este seminario específico de acompañamiento terapéutico. Entonces, en este plan nuevo, por decir ahí algunas cuestiones, ¿no?, como falencias, en el plan nuevo se logra una configuración muy diferente, basada, podríamos decir, en un cambio estructural que se hace. ¿Por qué? Porque se organiza en núcleos la carrera, hay una progresividad en las prácticas, una transversalidad de contenidos, y además que cada estudiante va haciendo una trayectoria singular, ¿no? Son 4 núcleos, uno es el histórico epistemológico, los menciono, otro es el social comunitario,
otro es el núcleo de la subjetividad, y el cuarto es el núcleo prácticas de acompañamiento terapéutico. Este último núcleo, el de las prácticas, de algún modo tiene un estatuto de columna vertebral para toda la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la formación y la propuesta de este plan está absolutamente anclada a la dimensión de la práctica clínica, ¿no? Para nosotros es como la riqueza fundamental está ahí. Y entendemos a la T como una práctica clínica, bueno, noción que por supuesto hay que trabajar y definir y pensar epistemológicamente, ¿no? Pero les comento, este núcleo, entonces, prácticas de acompañamiento terapéutico, se desarrolla a lo largo de los 3 años, ¿no? Ya de primero, segundo y tercero tenemos materias específicas que ofrecen contenidos y herramientas para la intervención, podríamos decir, ¿no? Prácticas de AT1, contextos de intervención, prácticas de AT2, especificidades de la clínica, prácticas de AT3, práctica clínica supervisada, y AT en acompañamiento terapéutico en problemáticas contemporáneas. Estas últimas dos son de tercer año. Entonces, nosotros ubicamos que ya en el cursado, desde el inicio, el estudiante se acerca, bueno, a las primeras herramientas para ir pensando esta práctica, para poder ir conceptualizándola, poder entendiendo de qué se trata. Entonces también podemos ver que en este cursado hay una cierta lógica que va de lo general del acompañamiento terapéutico hacia lo más particular y específico, digamos, en el tercer año, donde efectivamente ahí sí se hace una práctica anual, donde el estudiante acompaña a un sujeto, una familia, bueno, alguna situación, ¿no? Pero ya en primer año tenemos un acercamiento a las instituciones, conociendo las instituciones, qué lugar, qué función cumple la TEN en el equipo, y de algún modo también conocer el campo, en nuestra provincia al menos, donde se desenvuelven y se desarrollan estas prácticas. Entonces allí hay un acercamiento en el primer año. En segundo año ya se va como ajustando un poquito más y pensar en nociones más específicas, ¿no? Para situar la clínica del acompañamiento terapéutico, dimensiones como transferencia, encuadre, la cotidianeidad, la dimensión táctica, estrategia y política, el trabajo en equipo y la construcción del caso en el acompañamiento terapéutico ya se desarrolla en este segundo año. Entonces las prácticas ya están ligadas a participar en algún equipo, poder escuchar un caso, ver cómo se trama esa intervención, qué lugar tiene el acompañante ahí, y en cada una de estas materias, en todas, nosotros apostamos a la escritura. Entonces los estudiantes tienen que ir elaborando informes o una suerte sí, de ensayos sobre algunas de estas experiencias que fueron realizando. Bueno, y en tercer año, así para hacerlo medio rapidito, es ya todo el seminario plantea una práctica que dura todo el año, dije, y bueno, se incorpora en algún equipo donde el estudiante ya acompaña a un usuario, un sujeto, un grupo, una familia, y de algún modo forma parte de ese equipo, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos la práctica en todas estas materias como una dimensión central, es como el esqueleto, decía hoy, ¿no? La columna vertebral. Y se van realizando acercamientos de manera gradual, ¿no? Desde primero a tercer año. Y en ese sustento de las prácticas es donde se va consolidando un perfil del acompañante terapéutico, bueno, centrado en una dimensión clínica, política, institucional, sanitaria, interdisciplinaria, y también situado en la perspectiva del sujeto y de sus derechos. Un poco también lo que nos plantea la Ley Nacional de Salud Mental, por supuesto. Pero ¿qué ha ocurrido en el contexto de pandemia? Que un poco es lo que también este encuentro nos propone, ¿no? Pensar sobre cómo pensar la formación, cómo pensar las prácticas, que decíamos son el esqueleto, son la razón de ser de esta carrera. Entonces, ¿cómo pensarlas en este contexto, las prácticas? ¿Cómo pensar la transmisión en este contexto? Con las aulas cerradas, el distanciamiento social, ¿no?
bueno, evidentemente esto nos atravesó a todos, atravesó el mundo, atravesó la academia, la vida cotidiana, los servicios de salud en nuestra ciudad y en todo el país, de diferentes maneras, pero evidentemente también la vida académica tomó este formato, ¿no? De lo remoto. Lo remoto vino acá a ser la herramienta para poder llevar a cabo algo de lo que nosotros en un formato absolutamente presencial desarrollamos, bueno, durante 20 años, ¿no? Este año ya cumplimos 20 años. Entonces, bueno, fue todo un desafío, fue de gran costo para los equipos docentes y para los estudiantes, porque tener que transformar, ¿no? De manera radical eso que presencialmente era tan potente y tener que organizarlo, ¿no? Tanto actividades áulicas, los encuentros, las reuniones, la evaluación, las actividades, bueno, los teóricos, los prácticos, todo el formato académico que es tan presencial, y poder hacerlo de manera remota, ¿no? Con textos digitalizados, bueno, clases virtuales, videos, audios, textos digitalizados, o bueno, clases en vivo en plataformas virtuales. También incidió absolutamente, por supuesto, en las prácticas, ¿no? Las prácticas se transformaron porque en base a lo que el contexto y la realidad académica y sociosanitaria nos permitió. O sea, esto fue muy debatido y tuvimos varias reuniones también con todas las materias que hacen prácticas, ¿no? Que fue a lo largo del país esta pregunta, ¿cómo hacer una práctica sin hacer la práctica presencial a la que uno estaba acostumbrado? Bueno, así que de algún modo ahí salen algunas herramientas para poder pensar eso. Por ejemplo, si nosotros nos situándonos, ¿no? Desde el psicoanálisis, que lo pensamos como una herramienta terapéutica, además de que se sustenta en diversos dispositivos clínicos, también es una teoría de la subjetividad, un método de investigación del aparato psíquico, pero es una herramienta para pensar la clínica y la actualidad. Entonces, frente a la premisa de permanecer aislados, ¿no? Para preservar cierta integridad, bueno, pensamos que era menester no quedar aislados, en el sentido de no dejar de dialogar, ¿no? Investigar, sostener